Una de las principales problemáticas de los medios de comunicación es la censura. Existe prácticamente desde que se inventó la comunicación de masas, principalmente relacionada al contenido informativo, es decir, noticias. Pero la censura puede aplicarse también a otros ámbitos mediáticos, como el entretenimiento. Desde hace varios años he escuchado que la censura ha alcanzado a series y películas. En muchos casos esto es cierto, pero en otros es un poco más complicado, y entran diversos factores que hacen que el omitir o cortar ciertos elementos sea más que censura la regulación de contenido. Dos términos separados por una línea muy delgada. Así que hoy vamos a hablar acerca de la censura y la regulación del contenido. Así que empecemos por definir qué es la censura, la cual podemos entender como la supresión, limitación o prohibición de la libre expresión, información o contenidos por motivos políticos, ideológicos o morales, ejercidos principalmente por una autoridad o censor, a través del cual se limita la opinión, se suprimen o cortan elementos que alteran la idea original que quiere ser transmitida, para que ésta cuadre con los ideales políticos y sociales vigentes. Noam Chomsky menciona que la censura opera a través de sistemas de filtrado que determinan qué información es accesible, aceptable o visible en los medios. Y para Hannah Arendt, la censura es un instrumento esencial de los regímenes totalitarios para eliminar la pluralidad y sustituir la realidad por narrativas controladas. Y como podemos ver, estos conceptos se aplican principalmente a lo que son medios informativos relacionándolos con el poder político. Y como dije, centrando la censura en lo que son medios informativos, pero que también se puede aplicar a medios de entretenimiento, en donde aquel que decide qué se debe eliminar o censurar es principalmente una autoridad estatal. En el caso informativo, los noticieros y fuentes de información están ligados a los intereses políticos y la capacidad de influir sobre las masas, pues dependiendo de qué nos presenten, la percepción de un buen gobierno puede incrementar o disminuir. A través de la censura, el gobierno puede ocultar, alterar o suavizar información que puede perjudicar su reputación o que vaya en contra de sus intereses. No por nada los medios de comunicación son conocidos también como el cuarto poder. Esto debido a la capacidad que tienen para influir sobre la sociedad. En la parte del entretenimiento es más un tema de ideales, que también surgen de lo político, pero también se toman a consideración la parte social, en donde ciertos elementos que no cumplen con estos ideales quedan suprimidos o no se toman en cuenta. Por ejemplo, temas religiosos, en donde las historias que se cuentan deben tener una postura de acuerdo a la religión dominante, dependiendo del territorio en el cual se transmitan estas historias, dejando a todas las demás religiones de lado, como si no existieran o fueran inferiores. O díganme, ¿han visto una serie mexicana budista? Ahora bien, hay diferentes tipos de censura. Censura previa, en donde antes de salir al público, un filtro toma elementos que considera inadecuados y los elimina, alterando la idea original del autor para cuadrar con los intereses e ideales necesarios. Censura posterior. Después de salir al público, el contenido es señalado como inadecuado. Se busca disminuir su difusión y ocultarlo del público. En algunos casos también eliminarlo totalmente. Y es también cuando se suele atacar a los creadores de este contenido, sea un periodista o un director, como personas que van en contra de estas normas morales o sociales. Autocensura. Cuando el autor de un contenido, artículo, noticia o cualquier otro contenido mediático se limita a sí mismo, elimina elementos importantes que considera que pueden comprometerlo y que pueden traerle consecuencias después de su publicación. Esta censura está impulsada principalmente por el miedo. Es consciente de que la información o el mensaje que quieres transmitir está yendo en contra de estos intereses políticos e ideológicos, así que van a tener una repercusión, por lo tanto tú mismo decides eliminar eso, pero terminas alterando totalmente la información o tu idea inicial. Censura estructural. Esta es un poco más compleja y depende de cómo están organizados los medios y su difusión. Aquí no hay ningún filtro ni nadie que te diga qué puedes o qué no puedes publicar. Sin embargo, al publicarlo, este contenido no tiene el alcance esperado, debido a su débil difusión, por una cuestión de qué tanta importancia le dan los medios o los algoritmos a cierto tipo de noticias y contenidos. Por eso seguramente has visto noticias que te parecen bastante importantes, pero al mismo tiempo te preguntas por qué nadie está hablando de esto.
En pocas palabras, la censura busca suprimir o ocultar información para cumplir con la agenda política. También busca establecer ideales dentro del entretenimiento, cambiando la idea original del autor, para cuadrarlos con los ideales deseados. Pero entonces, ¿por qué menciono que no todo es censura? Y es que hay otro término que hace referencia a una práctica dentro de los medios de comunicación. Quizás más como una teoría o postulado propio. Se trata de la regulación del contenido mediático. Pero ¿de dónde sacó esto y qué es realmente? En los últimos años he escuchado mucho acerca de la censura dentro de los medios del entretenimiento, principalmente cuando se trata de violencia. Y es ahí donde entra esta regulación, que para dar una definición se entiende como los métodos, procedimientos, reglas, normas o leyes encargadas de analizar el contenido perceptible en los espacios mediáticos con el objetivo de mantener un control y garantizar que se cumplan sus obligaciones con la sociedad. En otras palabras, mientras que la censura busca seguir los ideales políticos de las autoridades, la regulación de contenido busca proteger a las audiencias. Este concepto se aplica únicamente a ciertos elementos, como la violencia, y también elimina o corta ciertas partes de un contenido, pero sin interferir con la libre expresión. No cambia la idea o el mensaje que se quiere transmitir. Lo que busca es proteger la susceptibilidad de las audiencias y como su nombre lo dice, regula estos elementos, es decir, qué tanto se muestra de algo, y analiza y pone en consideración si es excesivo o apropiado. En el caso de la información, hay noticias que suelen ir acompañadas de imágenes fuertes, cuerpos en vida, personas en estado crítico, las cuales pueden considerarse irrelevantes, pues la noticia está en qué fue lo que pasó, las víctimas, los victimarios, quizá describir con cautela qué pasó y cómo se encuentran los involucrados. Pero las imágenes están de más, pues el ver o no ver estas imágenes no afecta en nada al conocimiento y la difusión de la noticia. Solo incrementan el morbo de la población por ver estas imágenes grotescas. Lo mismo pasa con encabezados revictimizantes o artículos que pueden ser ofensivos. Busca disminuir estos elementos que no aportan nada en la difusión de información. En el caso del entretenimiento, la regulación es más común. Muchas películas suelen eliminar escenas violentas, pero el punto para determinar si es censura o regulación depende de varios factores. Primero, la idea del autor. Si esa escena era importante para la historia, para la trama o para el desarrollo de algún personaje, entonces al eliminarla sí estaríamos hablando de censura. Pero si al omitir esa escena no causa ningún impacto en algunos de estos elementos, entonces solo es regulación. Porque quizá la escena estaba de más y realmente no aportaba nada más que en el espectáculo. Otro punto es la clasificación. Muchas películas buscan llegar a diversos tipos de audiencia, así como obtener un gran ingreso en taquilla. Pero se da cuenta que su película es clasificación R. Entonces, para bajar su clasificación recortan escenas violentas para así obtener la clasificación B15, que les permite tener un público más amplio y de diversas edades. Y nuevamente dependerá si la película es comprensible aún con la falta de estas escenas recortadas, y si la idea del autor se mantiene. En pocas palabras, mientras que la censura suprime elementos importantes, impone ideales y oculta información, la regulación de contenido analiza los elementos que maneja, principalmente la violencia, para disminuir su uso en base a su utilidad, y con esto último quiero decir que la regulación de contenido no busca eliminar la violencia del entretenimiento, pues si una historia necesita de estas escenas, de estos elementos, la regulación va a dejar que la conserve, siempre y cuando se le asigne la clasificación correspondiente, que en su mayoría de los casos va a ser para mayores de edad, y le señala a los espectadores qué es lo que está a punto de ver. Ambos conceptos están separados por una línea muy delgada. Dependiendo de la función que realice o cómo termine afectando el corte o omisión a un contenido, estaremos hablando de una o de otra. E ir de regulación a censura es bastante fácil y también un poco confuso, pero como criminólogo realmente considero que es necesario en muchos casos regular el contenido, principalmente el de carácter violento. En algunos casos sí considero que se hace de manera ineficaz y en muchos otros sí que hay censura. Pero déjame en los comentarios qué piensas acerca de estos conceptos. Espero que lo haya hecho de forma resumida y comprensible. Estos conceptos creo que pueden ampliarse mucho más, pero la idea es esta para poder hacer
otro tipo de videos relacionados. Y pues gracias por ver este video, nos vemos en la próxima.